como les decía, gracias a todos por estar aquí, gracias al grupo CTO Colombia, a la familia CTO Colombia por la confianza, por permitirme hacer parte de estos grandes encuentros académicos educativos. Empezamos Agenda 2022, lo iniciamos haciendo de una forma virtual, pero sabemos que es el punto de partida y tenemos la intención fuerte de hacerlo presencialmente por Colombia y, ¿por qué no?, hacer el debut este 2022 internacionalmente. Estamos muy contentos por todo lo que, digamos, que aconteció en el 2021. Finalizamos el año terminando haciendo una gira por 4 ciudades de Colombia. Considero que el balance fue muy positivo para todos, superó mis expectativas, de verdad. Muchísimas gracias, ustedes son increíbles. Y de hecho, la primera pregunta que les quería hacer es esa. ¿A dónde les gustaría que fuésemos a hacer una integración, una convivencia, pues una charla, que lleváramos todo el equipo CTO Colombia? ¿A dónde les gustaría que fuésemos? A ver, sería la primera pregunta. Mira, entonces ahí nos están diciendo Argentina, Ciudad de Guatemala, México, Bogotá. Estuvimos en Bogotá, Perú, México, Perú, Bogotá. Ok, Perú, México, Perú, Bogotá, México, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Perú. ¿Verdad? Muchísimas gracias. La medicina es universal, es increíble tantos países que estén aquí con la intención de aprender. Muchachos, segunda pregunta que les quería hacer, y es: ¿cuáles son sus expectativas frente a la clase de hoy? ¿Por qué están acá? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus objetivos? Quisiera pues leerlos, interactuar un poco con ustedes, aprender mucho más, aprender mucho. Rusia, dicen por ahí, Colombia, Cartagena. Despejar dudas, aprender mucho. Me gusta esta área. Capacitarnos, aprender y mejorar el conocimiento, aprender mucho, aprender a manejar. Vale, entonces sí, muchachos. Bueno, entonces digamos que todos estamos acá muy sintonizados, nos sentimos identificados con las intenciones que tenemos frente a esto. Todos queremos pues ser buenos profesionales del área de la salud para el beneficio de nuestros pacientes. Todos queremos, muchos queremos, bueno, no sé si todos, supongo que la gran mayoría, queremos lograr la especialidad. En mi caso, como muchos saben, digamos que mi objetivo final es la especialidad de cirugía plástica reconstructiva, y de hecho es especial para mí pues hacer, digamos que oficialmente, mi primera charla directamente frente a esta especialidad. Es un reto y espero que de verdad les sea de gran utilidad, así que no siendo más, me voy a callar un mes y medio con la introducción y vamos a empezar, ¿vale? Entonces, el tema propuesto para el día de hoy: generalidades sobre los injertos. Espero de todo corazón que les sea de gran utilidad. Aquí su influencer médico de confianza, William Guerrero. Empecemos. Entonces, la agenda a tratar el día de hoy. Miren lo que vamos a hablar hoy, muchachos: histología de la piel. Definición, clasificación, indicaciones, contraindicaciones, injertos cutáneos, injertos de cartílago e injertos de tejido celular subcutáneo. Entonces, eso es lo que yo considero que debemos saber como profesionales del área de la salud, como médicos, como futuros aspirantes a la especialidad de cirugía plástica, para enfrentar un examen, claramente superarlo, y para ponerlo en práctica en la vida profesional con la idea del beneficio de la salud de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, esa es la agenda, pero vamos a hacer un enfoque principal en los injertos de piel. ¿Ustedes ven mi puntero? ¿Ven el puntero del mouse o no lo ven? Porque es importante que vean esto. ¿Ven mi puntero del mouse que estoy señalando ahí, la parte del 6 de injertos cutáneos? No sé si yo pudiese colocar un puntero de color diferente, no sé si se puede. Bueno, ellos también. Entonces empecemos, muchachos. Siempre es importante conocer lo normal, por eso traemos acá la histología de la piel, ¿vale? Entonces, como todos sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Digamos que abarca o engloba entre un 15 a un 20% de la masa total. Y la piel está constantemente en crecimiento, solo que mantiene su espesor gracias al proceso de escamación que nosotros conocemos. Sabemos que la piel consta principalmente
de 3 capitas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, cuya ilustración histológica la están viendo en la imagen derecha de la pantalla que tienen enfrente de ustedes. Epidermis y dermis. Entonces, ¿qué sabemos sobre la epidermis? La epidermis es epitelio estratificado plano queratinizado, que desde el punto de vista embriológico proviene del ectodermo. ¿Listo? Características: carece de vasos sanguíneos, la epidermis carece de vasos sanguíneos, de allí la importancia del aporte o de la presencia de la dermis para proveerle esa sangre que es necesaria para mantener la viabilidad de la misma. Desde el punto de vista histológico, consta de 4 estratos: un estrato basal, que lo están viendo aquí, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. Hay un quinto estrato que se considera una subdivisión del estrato córneo, que se limita para la piel, para la piel gruesa. Entonces, en general, para toda la piel son 4 estratos, ¿vale? Estrato basal, espinoso, granuloso, córneo. ¿Listo? Entonces, claramente la epidermis tiene una celularidad. Entonces, la mayor parte de la celularidad de la epidermis, alrededor de un 85% de la totalidad de las células, son los queratinocitos, ¿vale? Estos queratinocitos están ahí como en el estrato basal o germinativo, también se le conoce, porque están ahí con esta actividad mitótica. Y también cuando abandonan el estrato basal, van a producir queratina, que como sabemos es una proteína estructural importante para la piel y va a formar la barrera epidérmica contra el agua. ¿Listo? Otra celularidad que encontramos es los melanocitos, que abarcan o engloban el 5% de la celularidad total, y estos melanocitos, como su palabra lo dice, producen queratina y se la distribuyen a los queratinocitos. Entonces, y como todos sabemos también, una de las funciones de esta melanina es proteger a la piel, al cuerpo humano, de la influencia de la luz ultravioleta del sol. Entonces, digamos que en las personas que son de piel blanca, de coloración blanca de la piel, eh, la medicina se ha dado cuenta que la actividad lisosómica de los queratinocitos es mucho más rápida a comparación, perdón, de las personas que tienen una piel de color oscura, ¿sí? Y lo otro es que claramente cuando una persona está, digamos que expuesta constantemente al sol, esto produce un moteado, ¿sí? Y va a haber mayor cantidad de melanocitos, y si va a haber mayor melanocitos, pues se va a producir más melanina, y esta es como la explicación eh, de, del por qué pues hay diferencias en la coloración de la piel, ¿vale? Otra celularidad que encontramos en la epidermis son las famosas células de Langerhans, 2 al 5% de la celularidad total, son células presentadoras de antígeno que hacen parte del sistema inmunitario, y también tenemos las células de Merkel, entre un 6 a 10% de la celularidad total, que son mecanorreceptores sensitivos, son células que ayudan o contribuyen a la percepción sensorial cutánea. ¿Listo? Claramente, la epidermis también va a tener terminaciones nerviosas libres, como lo están viendo acá, que van a detectar pues el tacto fino, el calor, el frío, el dolor. Terminaciones libres de la epidermis que detectan calor, frío, dolor y tacto fino, ¿vale? Por otro lado, pasamos a la segunda capa, que es la dermis. La dermis es tejido conectivo denso, irregular, y también tiene unas capitas, ¿no? Sabemos que tiene unas capas ahí, que es la capa reticular, la papilar, que sería la más superficial, la reticular, que es la más profunda, las papilas dérmicas, que son las que tienen los vasos sanguíneos, los linfáticos, tienen terminaciones nerviosas, y adicional a esto, la dermis tiene unas terminaciones nerviosas encapsuladas que se les conocen como corpúsculo de Meissner, Ruffini y Pacini. Entonces, corpúsculo de Pacini, yo me lo aprendí por la P de presión, vibraciones. Pacini detecta P de presión y de vibraciones. Meissner, la forma de recordarlo, de evocarlo, es como Meissner, suena como algo suave, como con frenesí, toque suave, Meissner. Es como la forma que utilicé para aprenderlo. Y Ruffini, sí, pues lo otro que haría falta, pues que sería el tema del estiramiento y la torsión cutánea. ¿Listo? Finalmente tenemos los anexos o los anejos cutáneos, que son, sabemos, los folículos pilosos, los pelos,
las glándulas sebáceas que producen el sebo. Este sebo está ahí recubriendo la piel, está recubriendo el cuero cabelludo también. Este sebo es producto de una secreción holocrina que desemboca en el folículo piloso a través del canal o conducto pilosebáceo. Tenemos glándulas sudoríparas apocrinas que secretan sudor con abundante concentración de proteínas y es en relación con los folículos pilosos, porque secretan en los folículos pilosos. Y esto se limita, una particularidad es que se limita a áreas específicas del cuerpo, como son las axilas y el periné. Y por otro lado tenemos las glándulas sudoríparas ecrinas que no están relacionadas con los folículos pilosos, producen un sudor que tiene una composición que es muy similar al ultrafiltrado de la sangre en el riñón, ¿verdad? Estas glándulas sudoríparas ecrinas van a desempeñar un papel importante en lo que viene siendo la regulación de la temperatura corporal. De tal manera que para recordar finalmente desde el punto de vista de la piel, sabemos que cuáles son las funciones de la piel. Entre muchas otras, las principales son, primero, impedir la evaporación del agua corporal. ¿Sí? De hecho, cuando un paciente se quema y la quemadura supera el 20% de la superficie corporal total, digamos que van a haber repercusiones en diferentes sistemas del cuerpo humano. Y digamos que en uno de estos es el sistema tegumentario, objetivamente en la piel. Cuando una persona se quema y supera el 20% de la superficie corporal total, hay evaporación. La persona pierde calor y hace hipotermia. Y es porque se altera esta función de la piel que es impedir la evaporación del agua corporal, de tal manera que va a mantener la temperatura del cuerpo humano, va a ser una barrera contra la infección y aparte va a proteger el cuerpo de otras agresiones por su alta sensibilidad, desde el punto de vista del dolor, temperatura, tacto y presión, que si tú tocas, no sé, te pullas con algo, tú retiras claramente la mano, las aferencias, no sé qué, los nervios van a producir contracción del bíceps y vas a retirar la mano de ahí, porque la piel es muy sensible, que si tú tocas algo caliente y sientes que es caliente, valga la redundancia, vas a retirar la mano y eso es gracias a la sensibilidad de la piel. Lo otro, resiste hasta un promedio de 44 grados centígrados. Cuando la temperatura o el agresor supera los 34 grados, va a ser susceptible a la piel a que se lesione y digamos que el daño que se ocasiona en la piel está en relación directa con la temperatura corporal y con el tiempo de exposición a ese agresor térmico. Entonces, quería preguntarle si hasta aquí está claro el tema de la histología de la piel o tiene alguna duda. En realidad esto fue lo que yo me aprendí, lo que les estoy diciendo. O sea, no hice mayor desgaste porque creo que está claro, ¿eh? Todo fine, muy bien explicado, listo. Bien, muchachos, me alegra que haya quedado claro. Entonces, tenemos claro qué es lo normal, tenemos claro la anatomía microscópica, tenemos claro la histología de la piel, así que vamos a pasar a definir qué es un injerto. Entonces, la definición de injerto, hablar de injerto, me ven bien, que me parece que la señal es inestable. ¿Está bien todo? ¿La señal está bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Más o menos, re bien, todo bien. Ah, ok. Acaba de aparecer un letrero que la conexión es inestable. Ok, vale. Entonces, definición de injerto. Hablar de injerto es hablar de una porción de la piel. Es una porción de tejido, perdón. Es una porción de tejido, digamos que se separa de una zona donante o una zona dadora, privándola totalmente de su aporte sanguíneo para ser llevada ¿a dónde? A un lecho receptor, ¿vale? En donde deberá nutrirse. Ojo a eso, ¿eh? La definición, lo que tenemos que tener nosotros claro es que en los injertos se priva
esa porción de tejido se priva del aporte sanguíneo porque es una de las diferencias con el tema de los colgajos, que claramente es un tema mucho más complejo. Entonces, volvemos y repetimos el concepto, porción de tejido que es separado de una zona donante o dadora, privándola de su aporte sanguíneo para ser llevada a un lecho receptor donde básicamente deberá volverse a nutrir. Entonces, clarito ahí, gratis para toda la familia, el concepto de definición de los injertos. Y la clasificación de los injertos, sencilla. La primera clasificación es desde el punto de vista de su procedencia. Entonces tenemos autoinjertos, que es cuando el injerto es proveniente del mismo individuo. O sea, William Guerrero es el donante y William Guerrero es el receptor del injerto. Y su injerto es cuando se trata de un injerto proveniente de un gemelo univitelino, o sea, de un gemelo que es genéticamente idéntico. Digamos, esto puede ser de utilidad para pacientes que tengan quemaduras de grande extensión, que comprometan grandes áreas de la superficie corporal total y básicamente no hayan zonas de donde obtener los injertos. Se apoyarían en ese caso hipotético, situación o contexto particular de un injerto tomado de un gemelo genéticamente idéntico. ¿Vale? Los homoinjertos o aloinjertos básicamente son injertos provenientes de otro individuo de la misma especie. Por ejemplo, yo soy la persona afectada y mi injerto viene, no sé, de Pepito Pérez. Ese sería el homoinjerto, o sea, y eso se hace de piel tomada de cadáveres, ¿no? Que se les han hecho, digamos, unos procedimientos ahí de esterilización, de mantenimiento del tejido y generalmente se colocan como métodos temporales para mejorar los lechos, ¿vale? Digamos, también es un ejemplo particular en pacientes con quemaduras extensas. Los heteroinjertos o senoinjertos son injertos provenientes de una especie diferente, piel de bovinos, piel de cerdos, que también se utilizan claramente como coberturas temporales. Ya si queremos profundizar sobre esto, pues habría que leer y habría que tener pues experiencia en cirugía plástica, estética reconstructiva, pero es válido tener este concepto, o sea, básico, que es válido que lo sepamos, ¿listo? Ahora, la segunda clasificación desde el punto de vista de su composición o desde el punto de vista de su componente, ¿no? Entonces tenemos injertos cutáneos de piel, de dermis, injertos de fascia, de tejido celular subcutáneo, injertos tendinosos, injertos óseos, injertos vasculares, injertos de cartílago, y también, a su vez, aquí se habla de si son injertos simples cuando se trata de un solo tejido, por ejemplo, injertos cutáneos, ¿vale? O injertos de fascia, o injertos de grasa, o injertos de hueso. Y también se habla del concepto de injertos compuestos cuando se trata de más de un tejido. Por ejemplo, injertos condrocutáneos. Esto es un injerto que se obtiene del pabellón auricular, como lleva piel y lleva cartílago elástico. Entonces se utiliza mucho para, digamos, extraer desde la zona donante el pabellón auricular, como veremos más adelante, para corregir defectos, por ejemplo, del ala de la nariz. Entonces en este caso sería un injerto compuesto. ¿Listo? Más de un tejido compuesto, un solo tejido simple. Claro ahí la clasificación, ¿verdad? Claro, hay riesgo de que sea rechazado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los factores que determinan eso? Entonces, claro, el concepto de la clasificación. Ya esto entra en detalle de cómo es el tema de los injertos de cadáveres y eso es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel, es otro nivel, es más de plástico. Yo pues, ni siquiera he visto esto en persona. Esto es una apreciación teórica de mi parte. Sí, he visto videos, pero en persona no, y no he estado con un cirujano plástico que lo haga. Entonces, ya es, ni lo he visto cómo lo hace en realidad. Entonces, esto es apreciación teórica de mi parte, humildemente, listo, muchachos, pero que sabemos esto y estamos bien parados, o sea, tampoco nos demos tan duro. Sabemos eso y estamos bien, ¿listo? Indicaciones. Indicaciones generales de los injertos, áreas cruentas, o sea, heridas abiertas siempre y cuando el lecho sea viable, coberturas de heridas crónicas,
Coberturas de zona donante, por ejemplo, a veces sucede que, digamos, que al final en el lecho receptor se termina haciendo un colgajo. Entonces, para hacer reconstrucción de la zona donante, se utiliza un injerto. O lo otro, cuando la zona donante no revitaliza por sí sola, nos apoyamos de un injerto. Y también para las coberturas de heridas, ya sea con una intención temporal o permanente. Esas son indicaciones generales de los injertos, muy básicas, muy a grandes rasgos, ¿listo? Y las contraindicaciones serían claramente que no sea un lecho viable o que esté infectado, que haya necrosis residual del lecho receptor, que sea un tejido desecado o que sean elementos avasculares como huesos sin superósteo, tendón sin superitenon, cartílagos sin supericondrio, porque van a ser malos lechos receptores por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la pregunta que hacían por ahí, ¿cuáles son los factores, que contribuyen o impactan de una manera importante en lo siguiente? Miren, entonces, el enfoque de la charla, ¿vale? Es injertos cutáneos. Entonces, presten atención al siguiente concepto. Cuando uno habla de injertos cutáneos, consiste básicamente en una porción de tejido que consiste en epidermis y dermis, ¿vale? En epidermis y dermis que se va a transferir desde una zona donante privándola de su aporte sanguíneo, como ya vimos, para ser llevado a un lecho receptor donde volverá a nutrirse y es de mucha utilidad para lesiones que no permiten un cierre primario. La clasificación de los injertos cutáneos. Entonces, los injertos cutáneos se clasifican en injertos de espesor parcial o también llamados injertos de Ohler-Thiers, discúlpame ahí la vía si está mal la pronunciación, y los injertos de espesor total o también llamados injertos de Wolf. Se escribe Wolf, no sé en realidad cómo se pronuncia, pero es más o menos así. Entonces, injertos de espesor parcial, como su palabra lo dice, básicamente son injertos que están formados por epidermis y dermis parcial, o sea, grados variables de la dermis. Y dependiendo de ese grado de espesor de la dermis, se va a subclasificar en injertos de espesor parcial delgados, intermedios y gruesos. Generalmente se maneja un espesor de dermis de entre 0.30 a 0.45 milímetros. Y por otro lado, los injertos de espesor total son injertos que llevan epidermis y dermis en toda su extensión, o sea, llevan toda la epidermis y llevan toda la dermis, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de uno y las desventajas frente uno al compararlo con el otro? Entonces, las ventajas, digamos, de los injertos de espesor parcial delgados es que sobreviven con mayor facilidad. Ojo a eso, o sea, sobreviven con mayor facilidad porque como son delgados, van a ser mucho menos exigentes desde el punto de vista del aporte sanguíneo que necesitan para mantenerse con vida. ¿Listo? Esa es la principal ventaja de los injertos de espesor parcial delgados y que las zonas donantes van a cicatrizar con mayor rapidez, en realidad espontáneamente, por el proceso llamado repitelización, como veremos más adelante. ¿Qué desventajas tienen los injertos de espesor parcial delgados? Claro, la primera desventaja es que son muy poco estéticos. Son muy poco estéticos. Esa piel no va a tener las cualidades similares, es que ni se va a acercar, o sea, ahí va a haber discromía porque la piel del injerto de espesor parcial se pigmenta, adquiere una coloración generalmente amarilla parda y va a haber discromía, entonces no va a ser tan estético. Lo otro es que como es delgado, es frágil y lo va a hacer mucho más susceptible y va a tener una baja resistencia al trauma. Tiene también menor sensibilidad y lo otro es que los injertos de espesor parcial hacen mayor contracción secundaria, pero hacen menor contracción primaria, como veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, esas son las ventajas y las desventajas frente a los injertos de espesor parcial. Ahora, el polo opuesto, el injerto de espesor total. El injerto de espesor total, perdón, una de sus ventajas es que va a ser más estético porque la coloración de la piel, la textura, las características, eso lo explicaremos más adelante, se van a hacer
más similares a la piel perilesional. Incluso la coloración rosada, esta característica de la piel, va a ser mucho más similar al tejido que está sano alrededor del lecho receptor. ¿Listo? Esa es una de las ventajas. Otra ventaja es que va a ser mucho más resistente al traumatismo, que va a ser en menor contracción primaria, pero el lecho receptor le ocasiona mayor contracción secundaria. Y lo otro es que va a tener menor sensibilidad y va a ser más estético, como acabo de decir anteriormente. ¿Qué desventajas tiene? Pues que al ser de espesor total va a ser mucho más exigente para sobrevivir. O sea, va a requerir más demanda, aporte sanguíneo, de nutrientes, ¿sí? Esa sería como su principal desventaja. Entonces, tienen claro ahí el concepto de las ventajas y desventajas de los injertos de espesor parcial versus los injertos de espesor total. Vale, entonces lo tenemos. Claro eso, ¿eh? Eso capaz puede hacer alguna pregunta, ¿eh? En algún examen de residencias médicas. Entonces, ahora sí venía la pregunta, me había adelantado antes y hice un pequeño IF en el chat pensando que seguía esto de la charla. Entonces, tenemos la supervivencia del injerto. Ahora, ¿cuáles son los factores, aparte de que hay una inmunología, que hay dos tipos de rechazo, rechazo tipo 1, rechazo tipo 2? Hay tres factores principalmente que van a determinar el hecho de que un injerto sobreviva o no. El primero es la vascularización, el segundo es el contacto lecho receptor injerto y el tercero es el tejido de granulación del lecho receptor. Entonces, de estos, probablemente el protagonista o el eje principal es la vascularización. O sea, si el lecho receptor tiene una mala vascularización, la probabilidad de que el injerto fracase, de que no se integre adecuadamente y sobreviva es alta. ¿Listo? Y se han descrito tres fases, que es lo que vamos a preguntar, lo que vamos a revisar a continuación, por las cuales se nutre un injerto. Y esto lo preguntan en el examen de residencias médicas a cirugía plástica. ¿Vale? Y son los siguientes: inhibición plasmática, inhibición plasmática, inosculación y revasculación. Hola a todos. Un segundito, estamos esperando. El doctor William tuvo una pequeña falla técnica. Démenos un par de minutos mientras que se conecta de nuevo, ¿vale? Denos un par de minutos, por favor.
Chicos, por favor, les pido un par de minutos más. Denme un segundito. Es que estamos intentando conectar al doctor. Parece que tiene una pequeña falla técnica y está intentando resolverla, ¿vale? Entonces, regálenos un par de minutos más mientras que lo solucionamos y ya continuamos con el webinar del día de hoy. Hola, listo. Parece ser que ya lo vamos a poder solucionar. Denme un par de minutos más. Ya se está conectando el doctor. Creo que ya lo está logrando y ya va a ingresar, ¿vale?
Hola, estamos adentro, muchachos. ¿Sí? Confírmenme, por favor. Qué loco, sé todo lo que estamos haciendo. Dios mío, poco se habla del esfuerzo que hacemos para estar en esta charla, muchachos, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista del internet. Preciso hoy hubo una caída generalizada del Wi-Fi en el lugar donde estoy. Es un pueblo, es un pueblo de Colombia que se llama Sardinata. Pero bueno, aquí estamos. Siempre, de verdad, excusas ahí a todos ustedes y también al equipo STO por estos contratiempos que también se salen un poco de mis manos. Bueno, aquí estamos, siempre con el mayor de los cariños. Igual no pasa nada, aquí estamos, muchachos. Tolerancia y seguimos. ¿Listo? Seguimos. Íbamos acá, ¿verdad? ¿Dónde íbamos? Íbamos acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos acá? Listo. Vale, vale, vale. Listo, empezamos. Entonces, tenemos tres fases por las cuales se nutre un injerto. Y esas fases son las siguientes. Primero, inhibición plasmática. Segundo, inosculación. Y tercero, revascularización. Entonces, inhibición plasmática, inosculación y revascularización son las fases por las cuales se nutre un tejido. Entonces, desde el punto de vista de la inhibición plasmática, ¿qué tenemos? Sucede que a partir del contacto del injerto que están viendo ahí con el lecho receptor, digamos que el injerto empieza a tomar ese suero o líquido plasmático y lo hace por absorción pasiva. O sea, absorbe por acción, digamos, capilar del lecho receptor y esta fase normalmente dura entre 24 a 48 horas. A esto también se le conoce como una fase isquémica, porque es que en realidad le permite al injerto sobrevivir a ese periodo de isquemia inicial mientras que se establece el flujo sanguíneo. Entonces se forma una red de fibrina entre el injerto y el lecho receptor que tiene como objetivo digamos que favorecer la adherencia de ambas superficies. Entonces, aquí hay, digamos que, teorías o apreciaciones diferentes según los autores. Hay unos que dicen que el injerto absorbe, o sea, al absorber ese suero o líquido plasmático se está, pues, nutriendo, o sea, está absorbiendo nutrientes, valga la redundancia, y oxígeno. Y hay otros que creen o consideran que ese suero en realidad no tiene una función metabólica, o sea que lo único que hace es mantener hidratado el injerto, mantenerlo húmedo y también mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos del injerto. ¿Listo? ¿Ustedes a qué equipo le van? Yo creo que ambas, o sea, yo considero pues que también ahí lleva nutrientes y oxígeno y también obviamente lo hidrata y mantiene la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Lo que sí está claro es que a medida que el injerto va absorbiendo este suero, se va edematizando y gana aproximadamente un 40% de su peso inicial en las primeras 24 horas y posteriormente empieza a perder este peso o a disminuir alrededor de las 96 horas cuando se desarrolla pues el retorno linfático y lo que viene siendo el drenaje venoso y drenaje linfático. Entonces, esta es básicamente un resumen de lo que viene siendo la inhibición plasmática. La segunda fase es la inosculación de los vasos sanguíneos. Entonces, esto ocurre entre un lapso de tiempo, entre 48 y 72 horas, que se forman conductos vasculares en la red de fibrina que une el injerto con el lecho receptor. Entonces, ¿qué sucede? Es como si los vasos del lecho receptor con los vasos del injerto se disponieran y se alinearan. Por eso se le conoce como kissing capilaris.
Esto es precioso, imaginarlo, es muy, muy guapo, la verdad. Y finalmente, la revascularización. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez que se establece el flujo entre los vasos antiguos, está ocurriendo neoformación, angiogénesis, vasculogénesis entre los vasos del injerto con el lecho receptor, junto a una red paralela de vasos linfáticos. Y aquí hay tres teorías que tratan de explicar este fenómeno. Uno dicen que hay anastomosis entre los vasos del injerto nativos, o sea, preexistentes, y los vasos del injerto receptor, del lecho receptor, y otros, digamos, que hablan de que hay nuevos vasos que van desde la zona donante, desde el lecho receptor, y van y invaden el injerto. Y hay otros autores que hablan de que se trata de una combinación de vasos nuevos y viejos, pero en realidad la teoría más apoyada vigentemente o actualmente es que se trata de una combinación tanto de vasos sanguíneos nativos o preexistentes como neoformación de vasos. Así que sin mucho más que decir, o sea, hay tanto formación de vasos nuevos como vasos nativos. ¿O ustedes qué opinan ahí al respecto? La la más viable, Juan David, como dice Kevin, es ambos. Ambos es la más viable en realidad. Ambas. ¿Listo? La más viable es ambas. Tanto vasos antiguos, vasos nativos, como neoformación, angiogénesis, vasculogénesis. Sí. En realidad, la más es ambas. ¿Listo? Segundo, el segundo factor que va a influenciar en esto es el contacto lecho-receptor-injerto. Entonces, ese contacto en realidad es necesario para una adecuada vascularización. Ya mencionamos que en las primeras 24 a 48 horas se va a formar una red de fibrina que está manteniendo unidas ambas superficies. Y principalmente son tres factores que influencian en este contacto. Uno, la tensión, tanto una tensión excesiva como una tensión deficiente son negativas para la integración injerto lecho receptor, porque si es deficiente se forman arrugas, ¿sí? Y claramente esto va a producir una disminución del contacto entre ambas superficies. Segundo, el acúmulo de líquidos, ya sea sangre, suero o pus, va a separar ambas superficies de contacto. Y tercero, la movilidad, de allí la importancia en los cuidados posoperatorios, el concepto de la inmovilización, de la fijación del injerto, porque es que si el injerto queda móvil, ¿qué va a hacer? Va a lesionar, va a dañar los capilares que están creciendo, que se están formando entre ellos. Así que pues esto va a ser al final negativo. Y tercero es el tejido de granulación del lecho receptor. ¿Qué pasa? Que en la evolución de las heridas sabemos que se va a formar algo que se conoce como tejido de granulación. Si ese tejido de granulación es de larga evolución, ese tejido es fibrótico. Ojo a eso. Y va a ser un elemento, va a ser un mal lecho receptor porque va a tener una mala vascularización, por eso debe ser trabajado antes, debe ser extirpado antes de ser injertado. También los tejidos irradiados, los tejidos que son sometidos a irradiación, son malos lechos receptores. Entonces, claro, hasta este momento de la charla, que son tres factores: la vascularización, las tres fases de la vascularización, el contacto, injerto, lecho receptor, y el tejido de granulación del lecho receptor, como digamos que tres protagonistas en impactar sobre el concepto de integración, injerto, lecho receptor y supervivencia del mismo, ¿vale? Algunas indicaciones de los injertos cutáneos. Por ejemplo, heridas de la cara. Para las heridas de la cara se emplean injertos de espesor total. ¿Listo? Porque son más estéticos, como ya vimos, y porque aparte permite el cierre directo de la zona donante, como ya repasaremos y entenderemos este concepto más adelante. Para zonas de flexión, que son superficies que, digamos, necesitan cuidados especiales, como ya veremos la inmovilización. Para el tratamiento de quemadura, los injertos de espesor parcial son opciones buenas para las quemaduras, sobre todo de quemaduras superficiales, y para la cobertura de una zona donante, cuando la zona donante no se repitaliza por sí sola, como ya lo mencionaba al inicio de la charla. Entonces, estas son algunas de las indicaciones de los injertos
cutáneos, porque también se pueden utilizar para reemplazar mucosas, incluso para el cierre de una dura madre expuesta, pericardio, pleura. En ese caso, solo los injertos de espesor parcial sobrevivirían en estas zonas. Apreciaciones en realidad teóricas. Y ya hablamos de los injertos, así que hay que hablar de la contraparte, de la otra protagonista, que serían las zonas donantes. Entonces, ¿qué pasa con las zonas donantes? ¿Cuál es el concepto general que nosotros debemos saber, ¿no? Sucede que claramente la piel, por ejemplo, de esta región del cuerpo no va a ser la misma a la piel, digamos, que de los muslos, de las piernas. Entonces, dependiendo de la localización de la piel, va a variar el color, el espesor, la vascularización, la textura, va a variar entre una zona y otra. Entonces, el concepto general básico es que entre más cerca esté la zona donante del lecho receptor, más parecidas van a ser desde el punto de vista de todas estas eh, características mencionadas anteriormente. ¿Listo? Por eso es que por concepto general, toda la piel que está de la región supraclavicular hacia arriba tiene una similitud muy importante con la cara. Entonces, a tener claro ese concepto. Entonces, ejemplos de zonas donantes. Creo que por ahí estaban haciendo esa pregunta. Digamos, la región retroauricular, que es esta que están viendo acá, es excelente para suministrar injertos para la cara. También es bueno, tan bueno incluso como la región retroauricular, toda la piel, toda esta estructura de la región supraclavicular, aunque de ahí también se pueden tomar injertos de espesor parcial. La zona anterior de la muñeca es una buena opción para, digamos que toma injertos de espesor total para cubrir defectos de los dedos, ¿sí? Y finalmente, esta región del abdomen, esta región glútea, esta región de los muslos, ya sea tanto anterior como posterior, esta región lumbar posterior, son, digamos que las zonas más usuales para toma de injertos de espesor parcial. Recuerden que estos injertos de espesor parcial suelen generalmente adquirir una coloración o una pigmentación amarillo, pardo, por la influencia de los rayos ultravioletas del sol. De ahí que siempre la intención, porque la cirugía plástica por eso es estética también y reconstructiva, es que eh, las zonas donantes se elijan, ¿sí? De áreas de cuerpo que puedan ser, digamos que ocultas o cubiertas por la ropa. ¿Listo? Entonces, claro, ese conceptillo ahí. El prepucio y los labios mayores, digamos que la pigmentación de esta piel, digamos que la hace ideal para la reconstrucción de lo que viene siendo la areola y el pezón. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar en las siguientes diapositivas a profundizar un poco estos conceptos. Entonces, miren, estos son unos ejemplos de zonas donantes de injertos de espesor parcial. Entonces, miren cómo toman el área abdominal y en realidad el área de los muslos. El área abdominal o los glúteos, ¿sí? Generalmente se utiliza como última alternativa. O sea, es poco frecuente o sobre todo por fines estéticos que vayan a ocupar esta zona para tomar un injerto o un glúteo, ¿sí? Generalmente se va a preferir los muslos, ¿sí? Digamos que esto se limitaría a situaciones, por ejemplo, cuando sea una quemadura, por ejemplo, de una extensión importante que solo tengamos para zona donante, pues esta región del abdomen, o que se requiere un injerto de una grande extensión y que tengamos que ocupar el abdomen. De resto, siempre la preferencia, pues en lo que pude entender, como les digo, de la teoría que leí, es que se prefiere los muslos como para toma de zonas donantes. Y estos se toman utilizando un dispositivo que se le llama dermátomo. ¿Por qué? Porque es que el dermátomo te da mayor uniformidad, te da mayor regularidad, te permite definir el espesor, mientras que tomar un injerto de espesor parcial con bisturí va a ser difícil para definir esa regularidad, esa uniformidad. Habrá situaciones, por ejemplo, que el injerto tenga la forma de una moneda. Si tiene la forma de una moneda, probablemente se pueda obtener con bisturí, pero en su defecto, por teoría, y vuelvo y le digo, yo nunca he hecho esto,
pues les digo lo que leí, lo que entendí, es que se utilizan los dermátomos. Y ya un ejemplo de esto lo veremos más adelante, ¿vale? Eh, el concepto este de injerto de espesor parcial mallado, entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que se hace esta estructura que se le conoce como malla, se realiza con un instrumento que se denomina rodillo manual, que crea una serie de cortes uniformes en todo el injerto, y esto tiene como función principalmente, uno, darle mayor extensión, mayor cobertura a la piel, y lo otro es que te va a permitir el drenaje de conexiones que se puedan formar entre ambas superficies, o sea, entre el injerto y el lecho receptor, que como ya vimos es importante para la viabilidad, para la supervivencia del injerto, ¿listo? Tú puedes aumentar, digamos, 3 veces la extensión de la piel a injertar a través de este dispositivo conocido como rodillo, famoso injerto de espesor parcial mallado. Y zonas donantes del injerto de espesor total, ya mencionamos la región retroauricular, la región supraclavicular, esta región abdominal baja, inguinocrural, esto es como si fuese una herida de cesárea, ¿no? El pliegue glúteo y esta cara lateral de la región hipotenar de la mano, son las zonas que generalmente se utilizan para la obtención de injertos de espesor total. ¿Qué pasa? Digamos, esta fosa antecubital teóricamente es válido porque esto sigue las líneas de tensión, ¿sí? Pero hay muchos cirujanos plásticos reconstructivos eh, que no es como de su gusto, que no es como de su agrado, porque capaz se pueda formar aquí una retracción cicatrizal en una estructura de la cual se espera que tenga buena movilidad. Entonces, razón por la cual hay muchos que son ahí como no son de su preferencia tomarlo acá de la fosa antecubital, pero teóricamente, como sigue la línea de tensión, pues es válido, ¿no? Es válido, ¿listo? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces, ¿qué pasa con el injerto de espesor parcial? Que esto se obtiene cortando la piel, y esto sí se hace con un bisturí. Se corta en profundidad hasta la dermis y probablemente te vas a traer consigo grasa, tejido subcutáneo que se debe, pues por eso se le conoce como desengrasar con unas tijeras curvas, como lo están viendo acá. Y la ventaja es que después usted hace un cierre directo de esta zona donante, como veremos más adelante en el ejemplo. Entonces, aquí acabamos de mencionar las zonas donantes de los injertos de espesor parcial y las zonas donantes del injerto de espesor total. Cuidado postoperatorios en este tema de los injertos. Entonces, uno, como ya vimos, es la inmovilización, ¿no? La inmovilización, el hecho de fijar el injerto. Esto es también una apreciación teórica en mi parte, porque en realidad esto es dependiendo de los gustos del cirujano, de lo que se disponga en el servicio, de sus preferencias, de su experiencia, pero por teoría, pues cabe resaltar acá que la inmovilización es importante para la integración del injerto. Se utilizan suturas, se utilizan vendajes compresivos, se utilizan grapas. Hay un tema exclusivo y charla sobre la terapia de presión negativa. Y hay algo que es muy común por ahí mencionado, que es el famoso capitoneo, que es la cura anudada, que consiste en una gasa con sutura anudada por encima, como ya lo veremos más adelante en un ejemplo. Incluso las férulas se utilizan para inmovilizar, digamos que miembros superiores en zonas de flexión donde pues la contracción es más frecuente o es mayor, manteniéndolas así inmovilizadas de una forma intermitente. Entonces, por concepto, lo que debemos saber es esto, que se debe inmovilizar, que hay diferentes formas de inmovilizar, con suturas, vendajes compresivos, grapas, terapia de presión negativa, incluso hasta férulas, ¿vale? Entonces, clarillo el concepto ahí de la inmovilización, ¿listo? Otro concepto en los cuidados postoperatorios son la evacuación de seromas, de hematomas. Entonces, ante la sospecha de que está bien, de que digamos hay una acumulación de líquido debajo del injerto, pues se debe examinar en promedio entre el segundo al tercer día y se debe eliminar, se debe evacuar eso hasta que no quede ningún tipo de líquido entre ambas superficies, por lo que ya mencionábamos que esto impacta en la supervivencia del tejido, en la integración del injerto
Así que es importante la evacuación de seromas, de hematomas, de material purulento, que es el otro concepto, el injerto infectado. Generalmente no suele dar fiebre en las primeras 24 horas, lo hace entre el segundo al tercer día. Y dentro de los cuidados posoperatorios locales también está el desbridamiento de los restos necróticos. Esto es supremamente importante para obtener una buena evolución de la integración del injerto con su lecho receptor. Entonces, otros conceptos que son importantes acerca de la zona donante, ahí discúlpenme si les puse un poco de mucha letra a la diapositiva. ¿Qué pasa? Tenemos que saber que la zona donante, acuérdense que cura, ¿sí?, de forma espontánea por el proceso de reepitelización. Las células epiteliales que quedan ahí en las unidades pilosebáceas, en las glándulas, ascienden y revitalizan el tejido, ¿sí? Por concepto general, el apósito ideal para cubrir una zona donante sería aquel que favorezca una revitalización rápida, que disminuya el dolor, que disminuya las tasas de infección, que favorezca una cicatrización estética. Eh, y en general, pues se ha demostrado que los apósitos también deben proveer un ambiente húmedo, como estamos viendo acá. O sea, por concepto general se acepta que el apósito debe mantener un ambiente húmedo en la haría durante al menos una semana. Y se han hecho muchos estudios y se habla muy bien de los apósitos hidrocoloides. Teoría, yo esto no lo he visto en persona, pero se habla muy bien de los apósitos hidrocoloides. O sea, se han hecho ensayos clínicos aleatorizados en donde se ha evidenciado que la repitelización es más corta cuando se usan apósitos hidrocoloides que cuando se utilizan cualquier otro tipo de apósitos. Entonces, nosotros en el momento, pues, mantenemos estos conceptos que les acabo de expresar. Obviamente la experiencia y la profundización y el hecho de que te involucres más con el tema, pues nos irá dando más conocimiento al respecto, pero considero que es aceptable y válido pues saber esto que estamos mencionando acá, ¿no? ¿Sí? Y algo que también es importante que sepamos son las características de la piel injertada, que lo mencionamos al inicio de la charla en la tabla esta de las ventajas y las desventajas, y es los conceptos de la contracción. Entonces hay algo que se llama contracción primaria. ¿Qué sucede? Que inmediatamente cuando tú sacas el injerto se contrae. A eso se le llama contracción primaria. Y eso lo hacen las fibras elásticas de la dermis. Por eso, cuando más grueso sea el injerto, mayor contracción primaria va a hacer. Entonces, por teoría, el injerto de espesor total hace una contracción primaria del 40%, el injerto de espesor parcial grueso del 20% y los injertos de espesor parcial delgados del 10%. Entonces, a eso era cuando mencionaba o citaba el concepto de contracción primaria. Claramente, tú estiras el injerto. Esto suena como si yo tuviese mucha experiencia, ¿no? Tú tiras el injerto y el injerto va a volver a su diámetro. Se contrae, sí, pero si tú lo estiras, teóricamente vuelve al diámetro que tú tuviste en cuenta y que tomaste a la hora de sacarlo, ¿no? Y la contracción secundaria, digamos que la haces el tejido cicatrizal, o sea, durante el proceso de cicatrización del injerto, y es un proceso que está mediado por los miofibroblastos. Y lo llamativo es que es inversamente proporcional a la cantidad de dermis que tenga el injerto. O sea, que entre más delgado sea el injerto, mayor contracción secundaria va a tener, y sobre todo en las zonas de flexión. Y este tipo de contracción se produce en un rango, un intervalo de tiempo entre el 10º día y el 6º mes. Entonces, conceptos teóricos sobre características de la piel injertada, contracción primaria, contracción secundaria, a tener en cuenta para, digamos que, superar un examen, probablemente, si nos preguntan eso, y para la vida, para la enseñanza. Ojo a esto, coloración, anexos cutáneos y sensibilidad.
Coloración, ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, los injertos que se obtienen de aquí para arriba, teóricamente suelen mantener un color rosado generalmente, y los injertos de ahí hacia abajo van a adquirir un color amarillo parduzco, va a haber discromía, se van a pigmentar, y cuanto más delgado es el injerto, más diferente va a ser la coloración, perdón, al compararlo con la piel perilesional. Teóricamente, desde el punto de vista de los anexos cutáneos, que si el injerto lleva folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, estas van a seguir funcionando. Yo soy un ejemplo de eso. Me hicieron trasplante capilar y ahí tengo mis folículos pilosos nuevos funcionando. La sensibilidad, así como hay revascularización, hay reinervación. Ojo a eso, y lo primero que ocurre, lo primero que se recupera es la sensibilidad táctil, segundo, la sensibilidad dolorosa y finalmente la sensibilidad térmica. Y esto es un proceso que puede ocupar un intervalo de tiempo entre un mes pasando por 4 meses, 5 meses, incluso extenderse hasta un año. Entonces, características de la piel injertada a tener en cuenta: contracción primaria y secundaria, coloración, anexos cutáneos, sensibilidad. Por ahí cuando nos pregunte, hey, ¿tú qué opinas de la coloración? No sé qué, los anexos, de la sensibilidad, pues considero que tener claros esos conceptos es válido y nos da ahí pues un poco de orientación frente al tema. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, podemos llegar a conclusiones acerca de las causas del fracaso en un injerto. Entonces, el primero de ellos, como ya mencionamos, ¿no? Factores mecánicos que estén ahí ocupando espacio entre el injerto y el lecho receptor, porque va a interferir con el proceso de revascularización, como son los hematomas, como son los seromas, como son el material purulento, que ya mencionamos que hace parte de los cuidados postoperatorios, ¿verdad? La infección, claramente, la infección va a impactar en la sobrevida del injerto con el lecho receptor. Comorbilidades del paciente, ojo a esto, pacientes diabéticos cicatrizan, teóricamente se demoran más de 2 semanas en cicatrizar. Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de dehiscencia, tienen mayor riesgo de infecciones y de necesidad de una cirugía en un segundo tiempo de revisión. Y ojo también con los pacientes con enfermedad arterial periférica, pues paciente con enfermedad arterial periférica, hay que ver qué tanto van a responder esos miembros inferiores, el lecho receptor, para proveerle el aporte sanguíneo al injerto en su proceso de integración. Dos cracks ahí de la plastic surgery, como son Robson, ojo, y Kricek, Robson y Kricek. Estos cracks de la cirugía plástica, digamos que dicen que es probable que los injertos de piel fracasen si las cargas bacterianas en el cultivo cuantitativo superan los 105 organismos por gramo de tejido. Generalmente en los lechos receptores tengo entendido que hay algo que se llama biopsia por gramo de tejido, que creo que esto no se dispone en todas las instituciones, y es una forma también de determinar si el lecho receptor está infectado o no. Biopsia por gramo de tejido, ¿sí? Y además las propiedades pues intrínsecas propias del injerto. Ya hablamos de que el injerto de espesor parcial, digamos que es más probable de que sobreviva, es menos exigente desde el punto de vista del aporte sanguíneo al compararlo con un injerto de espesor total. Entonces estas son una de las causas del fracaso del injerto que quería compartir con ustedes. Entonces, hablando, pues, habiendo mencionado toda esta teoría, ¿verdad? Toda esa teoría, digamos que llegamos a la parte final de los injertos cutáneos, que son, pues, sintetizar los conceptos a un ejemplo que encontré por ahí en internet. Entonces, miren, este es un ejemplo de un injerto de espesor parcial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el cirujano plástico, pues todo el equipo está evaluando el defecto cutáneo a injertar, como lo están viendo ahí, ¿no? Es el miembro inferior, el defecto eh, que tenemos, ¿listo? El defecto a injertar, ¿vale? Entonces, ahí lo están viendo. Entonces, el cirujano plástico evalúa ese lecho receptor, ¿sí?
y lleva a cabo las respectivas medidas que va a ir a extrapolar a la hora de hacer la toma del autoinjerto, ¿sí? Desde la zona donante. ¿Listo? Entonces ahí lleva a cabo las respectivas medidas, como lo están viendo, y finalmente pasa a elegir la zona donante, la zona dadora, que en este caso va a ser el muslo derecho, por el concepto que ya mencionábamos. Si el defecto está a este nivel y pues teóricamente la zona donante debería ser el muslo porque están cerca, entonces van a compartir, digamos que todas las características que mencionamos de la textura, del color, del espesor, de la vascularización. Se elige la zona donante, ahí ven cómo se va armando el dermátomo. Yo nunca lo he visto en mi vida, en persona. Entonces, aquí tenemos una colocación de la hojilla, el dermátomo, como lo están viendo, se coloca la placa tensora de piel, el ancho del autoinjerto, que nos permite pues determinar o calibrar el espesor del autoinjerto, como estamos viendo ahí, y posteriormente se procede a insertar el dermátomo, a trabajar ahí la zona donante, la zona dadora, a lubricarla, se toma el autoinjerto, como lo están viendo con el dermátomo, ya con la calibración del respectivo espesor, y vemos ahí la zona dadora con este sangrado rocío rojo rutilante, como lo están viendo ahí, ¿no? Tenemos ya la zona donante y ahí ven el injerto. Miren, la superficie epidérmica, están viendo ahí, y la superficie dérmica. Y si ven cómo hace la contracción primaria de inmediatamente, miren cómo cómo se contrae primariamente, ¿no? O sea, hace su contracción primaria y después se procede a recalibrar el espesor para la limpieza quirúrgica, porque hay que ir a trabajar en la zona receptora. Esto así a simple vista se ve que va a ser un mal hecho receptor. Entonces, la idea es limpiar la zona quirúrgica también para mejorar la distensibilidad del injerto y evitar que se formen hematomas. Entonces, se trabaja ahí en la limpieza quirúrgica de la zona receptora con la idea de que pues, quede con un sangrado ahí rojo, vivo, rutilante, rocío, como vimos, para posteriormente llevar a cabo la colocación del autoinjerto, ¿vale? Se coloca, se fija con unos puntos de sutura y finalmente, pues ya tenemos un autoinjerto con buen contacto con la zona receptora. Se van a colocar, pues para este caso individualizado, gasas parafinadas, se aplicó rifamicina en spray, se le colocaron las respectivas gasas húmedas, que ya lo mencionamos en los cuidados postoperatorios, y finalmente se fijó, se inmovilizó con la colocación de un vendaje elástico para obtener este resultado postoperatorio en 3 semanas, que luce muy bien, ¿no? Entonces, esta secuencia, pues, quería traérselas acá, compartirla con ustedes, como lo están viendo, pues que considero que sintetiza más o menos cronológicamente los conceptos teóricos que hemos visto en la charla, ¿no? Que hemos visto en la charla. Y por otro lado pasamos a la parte de los injertos de espesor total. Un ejemplo, miren, tenemos el defecto ahí en la cara dorsal del pie, entonces se toman las respectivas medidas para extrapolarlo allá en la zona dadora, que es aquí a nivel de esta región como inguinal y izquierda, entonces con las medidas que se estableció y extrapoló el cirujano plástico, procede a llevar a cabo la toma en la zona donante, que se toma con bisturí, como ya vimos. Generalmente las zonas donantes se toman con bisturí en los injertos de espesor total. Entonces lleva a cabo el corte hasta la profundidad de la dermis, probablemente lleva algo de tejido celular subcutáneo, que vimos que hay que después engrasar con la tijera curva. Y la ventaja de esto es que miren que es como si el cirujano plástico pues hubiese provocado una herida. O sea, pareciera como la herida esta que se hace a este nivel para las cesáreas. O sea, quedó como una herida de cesárea básicamente que posteriormente va a suturar y va a cerrar. Por eso es que una de las ventajas del injerto de espesor total es que permite el cierre directo de la zona donante. Sí, miren, provocó la herida literalmente y la cerró. La cerró y probablemente esto va a tener una muy buen aspecto estético, ¿no? Va a tener esta herida porque pues aparte lo hace una persona con habilidades estéticas a la hora de suturar, ¿no? Después claramente pasa a desviridar ese
tejido de granulación del lecho receptor, que es un mal elemento vascular, como ya vimos, ¿verdad? Para finalmente proceder a poner el autoinjerto, suturarlo, fijarlo. Ahí vemos el ejemplo del capitoneo, que es una gasa con sutura anudada por encima para fijar. Y finalmente, pues, colocar el tema del vendaje elástico y con la idea de inmovilizar el injerto y pues todos los respectivos cuidados postoperatorios teóricos que ya mencionamos en la charla. Entonces, espero que pues digamos que estos ejemplos ahí que encontré en internet, unos videos, en realidad los tomé, son capturas de pantalla de una secuencia, un video de cirugía plástica en YouTube. Espero que pues esto nos haya dado como un entendimiento más global, porque no lo he visto en persona, no lo he hecho, no lo he visto a nadie hacer, pero pues es como la idea y el mensaje que me hizo mi estudio independiente que hice hace unos días para compartir esta charla con ustedes. Muy brevemente, muy superficial, para finalizar la clase ya, los injertos de cartílago, ¿no? Los injertos de cartílago, la idea es corregir sobre todo efectos de contorno y proveer estructuras de soporte en diferentes localizaciones. Entonces sabemos que el cartílago está compuesto por condrocitos, está sobre una sustancia fundamentalmente mucoproteica y una matriz fibrosa que da tejido de soporte, y dependiendo de las características de esa matriz, digamos que vamos a encontrar diferentes tipos de cartílago. Cartílago hialino, que por ejemplo lo encontramos en los cartílagos alares, en el septo, en el septo también nasal, en el cartílago del septo de la nariz, el cartílago elástico, que lo podemos obtener del pabellón auricular, y cartílago fibroso, que tiene una intención más como de proveer un tejido de soporte más fuerte, como por ejemplo en los discos intervertebrales y en las inserciones ligamentosas y tendinosas, ¿vale? Entonces, ejemplos de cartílagos, como lo están viendo ahí en la presentación. Sabemos que el cartílago es un tejido que no posee vascularización y la nutrición la obtiene a través de difusión. Entonces, algunos ejemplos, aplicaciones clínicas de las zonas donantes del cartílago. Entonces, por ejemplo, sabemos que esta es la anatomía del pabellón auricular, ¿no? Esta estructura que se le conoce como hélix, esta estructura, el hélice, el antihélice, que es esta otra curvatura ahí, digamos que citarlo de esa manera. Aquí tendríamos el antitrago y el trago, y la depresión, que es la concha. Entonces, hélice, antihélice, ¿verdad? Antihélice, antitrago y trago, y la concha. Entonces, digamos, una zona muy usada, en realidad no sé si sea la más usada, en el texto que leí decía así, es la concha. ¿Vale? La concha, que aquí se puede obtener un injerto que sería compuesto porque es condrocutáneo, bajo anestesia local y sin dejar deformidad, y se utiliza, por ejemplo, para corregir defectos auriculares o incluso de la nariz, como están viendo en este ejemplo. Entonces, mire aquí cómo tomar un injerto compuesto, condrocutáneo del hélix, para llevarlo a corregir un defecto del ala de la nariz, ¿no? Entonces, miren, pim pam, el injerto condrocutáneo tomado del pabellón auricular, cartílago elástico para ir y corregir un defecto del ala de la nariz. Listo, otros ejemplos, digamos, para citar, cartílago nasal, que se emplea como injerto condromucoso, se obtiene del tabique nasal o del cartílago del tabique nasal o los cartílagos orales, por ejemplo, para la reconstrucción de párpados o en el contexto de una rinoplastia secundaria. El cartílago costal, digamos que se utiliza cuando se necesitan grandes cantidades de cartílago, como es ventaja, tiene el hecho de que se puede calcificar, por ejemplo, en los ancianos, y eso se puede utilizar como injerto, por ejemplo, para efectos del dorso de la nariz. Y este injerto osteocondral que sería un injerto compuesto que incluye tejido óseo costal, digamos, para la reconstrucción de la articulación temporomandibular, como por citarles lo que yo leí en el texto de referencia. Entonces, este es básicamente el mensaje que les quería compartir acerca de los injertos cutáneos. Y finalmente, ya solo esta diapositiva como para resaltar pues que también hay injertos de tejido celular subcutáneo que se han utilizado históricamente con fines estéticos, con fines reconstructivos, para el manejo de heridas, para el manejo de los lechos, incluso reportes de casos de cierre de heridas con injertos de grasa, incluso para pacientes quemados, desde el punto de vista estético, para
rejuvenecimiento, para el aumento de glúteos, la famosa lipotransferencia glútea, aumento de mamas, hundimiento, pérdida de volumen. Recuerden que la grasa se toma a manera de liposucción, entonces esto lo debe hacer pues una persona que tenga entrenamiento, y pueden ser, una de sus clasificaciones es solo de tejido adiposo, o sea, simple, o compuesto cuando adicionalmente lleva dermis. El famoso injerto de hemograso que se utiliza, digamos que tras una cirugía de enucleación, cuando sacan el ojo, utilizan injertos de hemograsos para ir, digamos que a rellenar este espacio o esta cavidad que queda sin su estructura anatómica. Entonces, básicamente este pues era como el mensaje de la charla que les quería dar. Eh, a ver si me puedo salir como para mostrarles. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí están viendo la pantalla. Miren, digamos, a ver, les muestro, pues les muestro, ostras, a ver, les muestro a ver, les muestro finalmente mi resumen, pues para los que estén interesados en estudiar, o que muchos estudiantes sobre todo nos piden consejos sobre la manera en la que estudiamos. Mire, entonces este es mi resumen de injertos, pero también estuve leyendo el quemados, que considero que puede ser una buena alternativa para una futura charla. Entonces este es mi resumen, o sea, lo que estudié acá. No se ve, no se ve. Ah, ok, no se ve. ¿Cómo hago para que lo vean? Listo, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven. Entonces, muchachos, les quería mostrar dos cositas, ¿no? Pues sobre todo ya para finalizar, más un consejo sobre todo para los estudiantes. Aquí habrán médicos que ya tienen su técnica de estudio y demás, que es individualizada para cada quien. Entonces, aquí les estaba mostrando, pues, algunos de mis resúmenes. Y decía que quemados, esperemos que sea una futura charla que podamos dar. Entonces, en el tema del injertos, mira, ahí súper juicioso, pues lo dije tal cual, ¿no? Lo dije tal cual, lo del 15% de la masa total. Les mostré exactamente lo mismo, siempre empiezo por la histología, porque es lo normal. Ahí lo tienen, miren, las células de la epidermis. Esto tiene que saberlo un cirujano plástico, ¿no? Esto tiene que tenerlo claro un cirujano plástico. Esto lo tomé de la histología de Ross, así que les recomiendo fuertemente la histología de Ross para que estudien la histología de la piel. Eso se los puse ahí, y aquí empecé con mi resumen de injertos, que lo están viendo ahí. Miren la clasificación, lo que vimos, todo, las indicaciones, las contraindicaciones. Esto capaz si no lo mencionamos, que son el tema de la inmunología, el rechazo, que pueden ser que pues hay los famosos antígenos de histocompatibilidad para que lo revisen. Y aquí empecé pues con el tema directamente injertos. Me gusta la verdad ser muy organizado, o sea, que se nos pueda olvidar es válido, pero si lo tienes en un resumen y lo tienes ahí, lo tengo a la mano en mi celular también. Y mira, ahí puse toda la secuencia para yo hacerme una idea pues del entendimiento de lo que estaba leyendo, porque como les dije, yo nunca he hecho esto, no soy cirujano plástico. Ojalá algún día lo pueda lograr, pueda entrar, y es la intención. Entonces, pues la teoría la apoyé con un video para poder tener un entendimiento de lo que estaba leyendo, y ese es el resumen que hice. Ahí vieron la tablita que les puse, la modificamos junto con mi equipo de trabajo que siempre está ahí conmigo, que de hecho me está felicitando por ahí por el WhatsApp. Siempre están conmigo y ayudándome, haciéndome pues el camino un poco más fácil. Ya saben que estamos con muchas cosas día tras día, lo que les mencioné, la supervivencia del injerto, todo bien organizadito. Yo soy muchacho con el tema de mis resúmenes. Miren, ahí ven lo de las zonas detonantes. Esto sí, no lo mencioné porque no tengo, pues, nunca lo he visto. Sé que hay dermatomos eléctricos también. Esto lo vieron, esto también lo vieron ustedes, lo vimos.
el tema de los cuidados posoperatorios, todo lo de la zona donante, las características de la piel injertada, homoinjertos, heteroinjertos, y esto es el resumen de un libro de cirugía plástica que se llama el Graf and Smith, que me lo recomendó pues probablemente uno de los cirujanos plásticos más importantes o reconocidos de Colombia, que es el doctor Javier Soto. De ahí saqué algunos apuntes y datos frente a la charla, profundizo un poquitico más. Ahí ven que pongo como esto, se me olvida el nombre de esto, ¿cómo se llama? Las líneas hacia abajo, que es como lo más importante de todo lo que puse al final ahí. ¿Listo? Y finalmente, por los injertos de tejido adiposo, y no hice mucho desgaste, la verdad, porque hay muchos más injertos, como lo subrayado, ya me están corrigiendo ahí. ¿Qué libro les recomiendo? Miren, por aquí lo tengo, Estudio Independiente, Cirugía Plástica, Estudio Independiente. Este libro de cirugía plástica me lo compartió un residente de cirugía plástica y es este libro. Considero que este libro, en realidad, o sea, es que no sé cómo se llama el libro. Es esta, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Así se llama el libro, creo. Entonces, me parece que es un libro que es muy adecuado para el nivel académico de un médico general. O sea, yo estoy convencido o aspiro a que cuando me pregunten algo en el examen de residencias este año, que voy a hacer mi segundo intento, injertos está más adelante para que lo vean, aspiro a que con este libro tenga un conocimiento que me dé tranquilidad para responder un examen. ¿Listo? Porque, bueno, ya, no sé, me preguntaban no sé, por ahí leí preguntas como de que tatuados, a cosas que son más de experiencia, cosas que realmente requieren ya un conocimiento de años, de ser un especialista o de capaz de involucrarse más con el tema. Yo estoy como Iron Man, como cuando le preguntaron a Iron Man, ¿cuándo se hizo usted un experto? En realidad anoche, eso lo hice. Esta vaina la estudié cuando me dio COVID, estuve incapacitado por esta vaina, pero esto lo estudié, está corrigiendo aquí mi mamá, lo estudié cuando estuve incapacitado por COVID. Entonces, este libro, la verdad, me parece muy decente. Mira, ahí lo están viendo, ¿eh? Es básicamente lo que puse en la charla, ¿no? Me parece que viene muy bien, muy autolimitado. Me gusta, o sea, me hace sentir identificado, lo considero válido. Esto sí lo profundicé un poco más, por otro lado, me parece válido y considero que con esto podemos estar bien parados en un examen de residencias médicas. Así que nada, muchachos, espero que les haya sido de gran utilidad. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, por hacer parte de esta clase en vivo y en directo. Tuvimos siempre más de 500 personas en vivo y en directo conectadas. Tuvimos casi más de 2.500 personas inscritas. De verdad, muchísimas gracias por la confianza. Siempre muy agradecido por permitirme hablar sobre medicina con ustedes. Gracias a CTO por la confianza siempre, a la familia CTO, cual estoy muy orgulloso de ser parte, y esperemos siempre que este sea el inicio de cosas grandes para todos, de una futura gira en Colombia, en México, no sé, en España, en Argentina, en todos sus países, y que todos podamos lograr nuestros objetivos, que yo llegue a la especialidad de cirugía plástica, Dios mío. Amén, amén, amén. Que así sea y muchísimas gracias y los dejo aquí con nuestro gerente Anderson Rey.